Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. ¿Realmente aprenden nuestros alumnos a pensar en la escuela? ¿Son capaces de convertirse en buenos pensadores? Hablamos de pensamiento crítico, fomentar la creatividad, pero eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros alumnos a pensar con eficacia? Podemos entender dos modelos. Uno donde en actividades extraescolares, a través de talleres, hubo hace tiempo una manera de introducir a la filosofía para niños en horario extraescolar, en algunos sitios, algunas escuelas. Sin embargo, a partir del trabajo de Robert Schwartz y por otro lado con el Project Zero en la Universidad de Howard, liderado por David Perkins, se comienza a hablar de trabajar contenidos curriculares en el aula desde las destrezas o la rutina de pensamiento. Las estructuras de pensamiento se estructuran en pasos concretos, lo que hace posible su enseñanza y puesta en práctica en el aula. Así los alumnos, individual o colectivamente, aprenden a utilizarla de una forma metacognitiva, controlando y dirigiendo su propio pensamiento, es decir, autorregulándose su propio aprendizaje, mejorando así la competencia de aprender a aprender. Soy Robert Schwartz. Soy el fundador del Center for Teaching Thinking, un proyecto que estudia cómo transformar y cambiar la forma en la que se enseña en las aulas. La investigación muestra que entre el 92 y el 95% de lo que aprendemos en la escuela no afecta a la vida de los estudiantes una vez que la abandonan. Ahí es donde entra el aprendizaje basado en el pensamiento. La primera pregunta creo que es la más importante. ¿Qué es el aprendizaje basado en el pensamiento? En realidad es muy sencillo. Es aprender mediante el pensamiento. Cada día tomamos decisiones, solucionamos problemas, hacemos predicciones, seleccionamos información que nos dan, decidimos si la aceptamos o la creemos y actuamos en base a ella. Y la mayoría de veces, las personas no desarrollamos este tipo de pensamiento de forma eficaz. Acabamos de escuchar a Robert Schwartz, una de las personalidades más importantes en el mundo educativo en los últimos años y al que tuve el gusto de conocer, incluso de formarme con él. Robert, o Bob, como le llamaban los amigos, fue el fundador del Center for Thinking, un proyecto que estudiaba y estudia cómo transforma y cambia la forma en la que se enseña en las escuelas. Viridiana Barbán fue estrecha colaboradora de Robert, de Bob. Ella es doctora en educación, profesora en la Universidad Internacional de La Rioja. Viridiana, sé de dónde viene y sé que no vende humo precisamente. Hay muchos vendedores de humo en el mundo de la educación, sin embargo, tú te has formado con los mejores. One to Think es un movimiento que se dedica a la investigación, a la formación y al diseño de recursos didácticos. Viridiana, doctora, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Qué alegría estar contigo hoy Y en este programa. Lo mismo te digo, un placer, porque además, bueno, nos encontramos después de algún tiempo y además para hablar de un tema tan interesante como es el pensamiento y el enseñar a pensar, de lo cual eres una experta consumada, ¿no? Como hemos dicho, has bebido de buena fuente, ¿no? Como se suele decir. Viridiana, ¿por qué es tan importante enseñar y aprender a pensar? Bueno, yo te diría un poco, ante todo quería agradecerte también que hayamos comenzado con las palabras de Robert Schwartz, que como bien dijiste fue, yo creo que no, iba a decir mi mentor, pero ha sido nuestro mentor y el mentor de tantos profesores que se han formado con él y que efectivamente propuso y creó esta metodología, este enfoque metodológico que es enseñar a aprender a través de un pensamiento eficaz. Es decir, los alumnos, nuestros educandos, todos queremos que aprendan muchas cosas, que la aprendan bien, que tengan un aprendizaje que puedan aplicar, que puedan sacar de fuera de las escuelas, pero la idea, como me estás preguntando, es
que tengamos muy clara en nuestra mente que es muy importante que mientras aprendemos cualquier cosa, tenemos también que ir desarrollando habilidades de pensamiento para poder aprender bien y pensar bien. Pero es que no solamente es pensar bien, sino pensar para desarrollar ese pensamiento eficaz que nos sirva ya para sacarlo en las situaciones fuera de la escuela. Por eso es tan importante que la educación tenga una base de desarrollo de habilidades de pensamiento, además de muchas otras habilidades, y no solamente habilidades de pensamiento, sino también disposición a pensar bien, con habilidad, de manera pausada y conociendo muchísimos tipos de pensamientos y haciendo las preguntas correctas a la hora de pensar en qué tipo de pensamiento debemos poner en práctica en este momento y qué deberíamos hacer o qué pasos deberíamos seguir para llevar un pensamiento ordenado, lógico y que, por supuesto, como dije anteriormente, sea eficaz. Y esto es un poco en lo que se basa el aprendizaje basado en el pensamiento, como decían las palabras de Bob cuando comenzó el programa, cuando iniciaste este programa. A veces en la escuela solemos responder a muchas preguntas que nadie se ha formulado nunca. Damos respuestas, pero no ayudamos a los alumnos a hacer buenas preguntas, ¿verdad? Y por ahí andaría un poco los tiros. Pero ¿de verdad que podemos enseñar a pensar mientras impartimos nuestras propias materias? Y esto, cuéntanos, ¿cómo se hace? Sí, la verdad es que esto, bueno, podríamos tener 3 horas hablando de esto, como tú sabes, y mucha gente te diría que no, y otra gente te diría también que ya enseñamos a pensar. Además hay muchos enfoques también, muchas metodologías que promueven y siempre te dicen, pues enseñamos a nuestros alumnos a que desarrollen el pensamiento crítico, creativo, nuestros alumnos son analíticos, etcétera. Aquí la pregunta es si cuando le pedimos a un alumno que evalúe críticamente un texto o un experimento que ha hecho otra persona o cualquier cosa que tengan ellos en la mano, frente a ellos en su proceso de aprendizaje, si ellos saben realmente en qué consiste el pensamiento crítico, qué hay que tener en cuenta para evaluar críticamente algo, qué es una evidencia, de dónde podemos buscar las evidencias, cómo evaluar las fuentes de información, o igualmente cuando le pedimos a un alumno, pues relacione y explica qué relación tienen todas las partes que integran, ¿no?, este sistema. ¿Cómo podrías ver esa relación? ¿De qué manera puedes pensar para encontrar esa relación y explicarla? ¿O cómo puedes interpretar este mensaje que está en forma de metáfora? Y claro, un niño, que ya hablaremos también que puede esto realizarse y debe hacerse desde que los niños son muy pequeños, un niño te podría decir, ¿qué tengo que hacer para evaluarte esto críticamente? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Entonces, esto se puede y se debe enseñar. Una habilidad como cualquier otra, como tocar el piano con habilidad, como montar en una bicicleta con habilidad, como nadar con habilidad. Tenemos primeramente que educar a los niños a ser conscientes de qué es pensar, por ejemplo, de manera crítica, qué es el pensamiento crítico y qué conlleva. Y luego, cuando los niños sean conscientes de ello, que sepan cómo de manera estratégica pueden llevar a cabo un tipo de pensamiento u otro. Los niños además tienen que saber que existe. El pensamiento es uno solo, ¿vale? Pero hay diferentes formas de pensar dependiendo de la situación. Y claro, nosotros cuando tenemos una situación no nos paramos a pensar, ¿qué tipo de pensamiento deberíamos utilizar? No, si lo llevamos ya integrado en nuestra forma de hacer, de pensar, de resolver problemas, de enfrentarnos a una situación, es porque lo hemos ido practicando y somos conscientes de ello. Y ahí es un poco, como decías anteriormente, podemos ser capaces de forma metacognitiva saber qué paso tenemos que seguir después de esto o qué tenemos que hacer para tomar una decisión o resolver un problema, qué preguntas deberíamos hacernos, qué tipo de información deberíamos buscar, dónde y cómo. Y todo esto se puede enseñar, Pedro.
Cierto. Todo esto se debe enseñar desde que los niños son muy pequeños, obviamente a cada uno de los niveles, y se debe enseñar integrado en el proceso de pensamiento. Pero para ello efectivamente hay que dar momentos y espacios y escenarios de aprendizaje donde los niños sean capaces o tengan la oportunidad de poder entenderlo, aprenderlo y luego practicar todas estas destrezas del pensamiento. Pensar es algo natural, todos pensamos, ¿no? Pero a veces ocurre que tenemos, bueno, nuestro anterior invitado la semana pasada nos hablaba de la dictadura, Nicolás Benes nos hablaba de la dictadura del libro de texto. Bueno, a veces la dictadura del libro de texto, hay colegios donde se están implantando ordenadores en las aulas de una manera catastrófica y no soy un detractor de las pantallas, todo lo contrario. Pero cuando no hay un pensamiento crítico, donde no hay una búsqueda de fuentes, ¿no? Es importante, lo has dicho antes, saber qué fuentes son fidedignas, cuál no, cómo buscar una fuente adecuada. Claro, rápidamente vamos al copia-pega, con lo cual bajamos los niveles más que subirlos. Por eso es tan importante, ¿no? Lo que tú dices de enseñar a los chicos a pensar y a pensar no de cualquier manera, sino de una manera eficaz, ¿no? Por eso estábamos hablando, y con esto entro, en los beneficios que el pensamiento tiene en la escuela. No es lo mismo que enseñamos a pensar que no lo hagamos. Por eso, ¿qué beneficio, en tu experiencia, tienen estos alumnos que han trabajado destrezas y habilidades de pensamiento para su futuro? ¿Para qué lo estamos educando? Bueno, lo estamos educando para que cambien las cosas que ya sabemos y para que resuelvan los problemas que todavía ni siquiera conocemos. Conocemos muchísimos problemas que estamos enfrentando actualmente, pero no sabemos incluso aquellos problemas que tendrán que enfrentarse ellos como una generación que se enfrentará a nuevas situaciones completamente diferentes. Para ello también hay que desarrollar el pensamiento creativo, ¿vale? Que la creatividad y el pensamiento crítico van de la mano. No hay pensamiento crítico sin creatividad, ni productos creativos que luego tengamos que evaluar su funcionalidad, de qué manera podemos aplicarlo, etcétera, ¿vale? Y en este caso estamos preparando, porque sí, podemos tener, mira, libros de texto o cualquier fuente de información o libros digitales. La información la tenemos donde quiera. O sea, nos sobra información. Estamos, yo creo, que demasiado a veces informados o desinformados. Y ahí es como sabemos, pero yo creo que todo esto siempre se dice. Y a veces parece como que repetimos lo mismo todo el tiempo. Hay que educar en el pensamiento crítico, tenemos que enseñar a los niños a pensar críticamente, pero aquí la pregunta, como tú has comenzado a decir, ¿de qué manera lo hacemos? O sea, primeramente tenemos que saber cómo diseñar paisajes de aprendizaje donde no solamente sea, igualmente, o un proyecto o una forma en la que tengamos que hacer un trabajo de investigación o aplicar lo que hemos desarrollado en clase o hemos aprendido, sino que tengamos momentos en el que el niño sea consciente que lo que vamos a aprender, por ejemplo, hoy va a ser como evaluar de manera crítica una fuente de información. Y a eso le llamamos estrategias de pensamiento o destreza de pensamiento, como le llamaba Bob. Es decir, enseñar al niño qué estrategia y qué preguntas debemos hacerle, por ejemplo, a esa fuente de información, para después evaluar. El pensamiento crítico, al final llegamos a una conclusión, a un juicio, pero un juicio que está educado y crítico, en el que nos hemos basado en preguntas que le hacemos a, por ejemplo, de dónde ha salido esa información, quién ha sido el autor, cuáles han sido las conclusiones a las que ha llegado, en qué información se ha basado. Todo esto, enseñar a los niños en cada momento qué preguntas nos vamos haciendo y qué paso debemos de seguir. Igual que resolver un problema, todos resolvemos problemas todos los días. Todo el mundo toma decisiones todos los días. La pregunta es si lo hacemos con la mayor eficacia posible. A los niños, incluso a los pequeñines, yo he tenido mucha oportunidad de trabajar con muchos colegios en investigación, etcétera, que además utilizan las destrezas de pensamiento, materiales para que los niños aprendan a hacer preguntas, aprendan
qué tipo de preguntas tenemos que hacer, por qué deberíamos hacer ese tipo de preguntas, ante una situación, cómo debemos actuar y por qué. Y en este caso, incluso niños pequeños aprenden a que para resolver un problema, primeramente, hay muchas veces que ni siquiera sabemos definir el problema. Entonces, primeramente hay que saber qué es un problema, ¿no? Y los niños tienen que saber, ¿cómo defino yo un problema? ¿Cómo yo hago una pregunta a ese problema? ¿Y qué partes tiene un problema? Y luego, por supuesto, hay que decir a los niños que una vez que definamos bien el problema y tengamos toda la información sobre las causas del problema, etcétera, habría que seguir haciéndonos preguntas. ¿Qué posibles soluciones tenemos? Estas soluciones, ¿cómo podemos hacerlo lo más creativo posible? ¿A quién va dirigida y de qué manera estas soluciones? Y luego analizar cada una de estas soluciones. ¿Qué consecuencias pueden tener estas soluciones si la aplico en un momento? ¿A quién puede afectar esta solución? Todo esto que le estoy diciendo, es verdad que entre más entrenados estemos y más habilidad tengamos, por ejemplo, en el proceso de resolución de problemas, ya lo hacemos sin tener que detenernos a pensarlo. Pero realmente eso conlleva a que anteriormente a que ya tengamos esta habilidad desarrollada, tenemos que ir enseñando la habilidad y dar momentos para practicar, por ejemplo, en un proyecto donde los niños tengan que buscar un problema, tengan que buscar diferentes posibles soluciones, evaluar las soluciones, determinar qué solución es la mejor para el problema, y eso es la práctica a esa destreza que han ido practicando en otros escenarios de aprendizaje y que pueden demostrarte y se puede además evaluar la destreza que tiene el educando en aplicar conocimientos para poder buscar información y aplicar diferentes posibles soluciones, y además demostrarte que ha adquirido ya cierto grado de habilidad o destreza en este tipo de pensamiento, por ejemplo, que sería la resolución de problemas. Y lo mismo se puede hacer con una toma de decisiones, cuántas decisiones no tienen que tomar nuestros niños y nuestros adultos también. Viridiana, verá, es decir, no estamos en contra de ejercer la memoria, creo que es importante. Empezamos, ¿no?, en la misma taxonomía de Bloom, el recordar es el primer paso, ¿no? Claro. Yo recuerdo ver a críos de 3 años hacer un compara-contrasta con una bicicleta y una motocicleta y quedarme entusiasmado de la reflexión al nivel de niños de 3 años que hacían con esta destreza de pensamiento de Robert Schwartz, ¿no?, de compara-contraste, o las partes y el todo. Realmente se empieza desde muy temprano. La pregunta, vuelvo sobre el tema de la memorización, ¿no? A veces nos empeñamos desde muy pequeños en la memorización por la memorización y en sí mismo, ¿no? No sé qué piensas tú de esto y qué papel tiene la memoria en todo este tema de enseñar a pensar. Bueno, memorizar, hay que memorizar cosas. Obviamente. O sea, no podemos denostar la memoria, como tampoco podemos denostar ni los libros de texto, ni trabajar con iPads, ni con ordenadores. La idea es que sepamos utilizar en nuestras propuestas de aprendizaje, en nuestros escenarios de aprendizaje, diseñar, porque eso es otra cosa. Precisamente hay que diseñar muy bien qué propuesta le vamos a hacer a nuestros alumnos para aprender. Y luego sabemos que todos aprendemos de diferentes formas. Y también hay que dar muchas entradas, formas de entrar la información, de procesar la información y luego de una salida de información, ¿vale? Entonces, realmente la memoria es importante. Claro, y también habrá que entrenar la memoria y hay muchos datos que tal vez tenemos que memorizar, mucha información que es la base de lo que tenemos que memorizar, e incluso cuando estamos hablando de una destreza de pensamiento y estrategias de pensamiento, incluso habría que memorizar un poco qué pasos deberíamos seguir y qué preguntas deberíamos hacernos para guiar este proceso de pensamiento, ¿vale? Entonces, yo creo que sí, que la memoria está ahí, pero que luego, como acabas de decir, no podemos dejar los procesos de aprendizaje solo en la memoria. Y los niños, yo trabajo también con niños de diferentes edades, y siguen memorizando sin tener en cuenta que a medida que vamos memorizando debemos entrar en un proceso de
comprensión de lo que estamos haciendo. Que también eso hay que entrenarlo. O sea, llevar esa parte, como decías tú, en ese segundo nivel de Bloom, que pensamos que es esa entrada de conocimiento, de información, esa información hay que procesarla. Y no nos podemos quedar solamente en la memoria. Entonces, a partir de ahí, empezamos a memorizar, pero a analizar. Y a medida que analizamos, estamos ya procesando, estamos incluso entrando en un análisis de comparar y contrastar, de irnos hacia atrás para ver qué sabíamos y conectar. Y cuando estamos haciendo ya todas esas conexiones, hay que saber también hacerlas con habilidad para luego poder discernir qué información necesito, cómo lo estoy utilizando y luego subir a los siguientes niveles, donde ya podemos ir procesando, utilizando pensamientos ya de nivel superior, ¿vale? Entonces, sí, la memoria es la base, pero la memoria siempre diciéndole a nuestros alumnos y enseñándoles a que a medida que la utilizamos es para ir subiendo esos niveles e ir aprendiendo a analizar y a procesar la información para luego utilizarla en los procesos de pensamiento, que son los más importantes en el proceso de aprendizaje. Viridiana, muy brevemente, estamos hablando de destreza, rutina de pensamiento, pensamiento crítico. Para alguien que no está muy familiarizado, exactamente de qué estamos hablando. ¿Qué es una destreza de pensamiento y en qué se diferencia de una rutina de pensamiento, por ejemplo? Sí, mira, una destreza de pensamiento es una estrategia de pensamiento. Es conocer bien de qué tipo de pensamiento estamos haciendo, en qué consiste analizar, en qué consiste criticar, bueno, hacer un pensamiento crítico, una evaluación crítica, ¿vale? Para que la palabra criticar no suene a otra cosa, ¿vale? Y luego esto lo convertimos en un proceso completo, ¿vale? Que tiene una estrategia completa, ¿vale? Desde el principio del pensamiento hasta el final, hasta que lleguemos a lo que refiere si quiero hacer una conclusión porque estoy haciendo una comparación de dos cosas, necesito extraer una conclusión, o si quiero llegar a una decisión final en todo el proceso. Eso es una destreza de pensamiento, una estrategia completa de un proceso que aprendemos, desarrollamos y luego ponemos en práctica, ¿vale? Y a esto tenemos y podemos utilizar lo que llamamos esa estrategia o mapas estratégicos de pensamiento, que son esas preguntas que nos van guiando para llevar y desarrollar ese proceso de pensamiento lo más hábilmente posible. Las rutinas de pensamiento nos ayudan un poco como a calentar la mente en momentos puntuales, ¿vale? O hacer procesos de metacognición, o adentrarnos más en una idea específica, o aprender a mirar, por ejemplo, un tema desde diferentes perspectivas, ¿vale? O a empatizar. Entonces, aquí podemos tener muchísimas rutinas de pensamiento que, como dijiste, el proyecto Zero de Harvard tiene una amplia gama de rutinas que son procesos muy cortos, a diferencia de las destrezas, ¿no? Que meten al estudiante en un momento determinado en hacer un proceso corto, pero que requiere de un tipo de pensamiento. Lo único que es un proceso más corto. Combinar rutinas y destreza sería lo ideal. Todos estos recursos para que nuestros alumnos nuestros profesores los puedan utilizar. Es muy importante que revisen todos estos recursos y que lo pueden usar. Incluso las rutinas son más rápidas de usar, pero también hay que enseñarle a los alumnos cómo usarlas, por qué las estamos usando, que no son meras actividades. Eso es lo que me gustaría que entendiésemos. Que no son meras actividades de copiar, de rellenar un organizador gráfico, sino que son procesos, ya sea más cortos o un poco más largos, que los alumnos tienen que ser conscientes de que son procesos de pensamientos. Nuestras escuelas no son inteligentes, ¿verdad? Esa es una pregunta un poco... bueno, depende de qué escuela estemos hablando. No podemos generalizar tampoco, ¿vale? También hablar de inteligencia habría que tocar muchos puntos, ¿no? Que no es tan superficial. Dependiendo de lo que quieras decir con que nuestras escuelas sean inteligentes, yo creo que deberíamos mirar un poquito más allá. Yo creo que tenemos, siempre lo decimos y seguimos teniéndolo, demasiada
información en el currículo, que pretendemos que nuestros alumnos se involucren en mucha información, y lo que le estamos dando es poco tiempo a esos momentos de reflexión sobre lo que estamos aprendiendo, a esos momentos de desarrollo del pensamiento. Y eso es imprescindible, porque efectivamente los profesores, todos somos profesores, y sabemos que terminar un currículo, terminar los contenidos de un currículo a veces nos vuelve locos. Entonces hay que ser valiente e inteligente. A eso yo sí lo consideraría como una escuela inteligente, ¿no? Para decir hasta qué punto yo paro un poco, ¿no? Y dejo que mis profesores puedan diseñar estos escenarios de aprendizaje donde el mayor porcentaje sea desarrollar habilidades de pensamiento, desarrollar disposiciones de la mente para aprender a pensar, y todo esto sin olvidarnos de la parte emocional que lleva también el aprendizaje, el proceso de aprendizaje y de pensamiento, que deben ir de la mano siempre. Y esto es una cosa que sí deben tener muy en cuenta los nuevos proyectos curriculares, las escuelas, etcétera. Entonces, ahí sí yo definiría que nos falta bastante para que muchas o la mayoría de las escuelas realmente sean inteligentes. Viridiana, y un profesor que quiera formarse en destreza, rutina de pensamiento, en educar el pensamiento, bueno, hablábamos al principio de One to Think, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde puede acceder a cursos? ¿Cómo puede formarse? ¿Qué puede leer? ¿Con quién puede hablar? Oriéntanos. Bueno, mira, hay muchísimos recursos. Bueno, hay muchos que la verdad que están en inglés, pero tenemos, mira, lo tengo aquí, pero lo tengo un poco lejos ya, pero tenemos, por ejemplo, libros de Robert Schwartz que se tradujeron al castellano por SM. Exactamente, esa colección blanca de SM magnífica. Sí, pensar para aprender en el aula, el aprendizaje basado en el pensamiento. Tenemos la web de, como dijiste, de Proyecto Cero de Harvard, que tiene muchas propuestas de rutinas de pensamiento. Nosotros somos un poco continuadores de todo este legado de Robert Schwartz, One to Think. Hemos hecho una investigación a fondo de todos los autores que se han dedicado y que han estudiado a la enseñanza del pensamiento para aprender a pensar. Y bueno, proponemos también talleres para profesores, talleres para formar profesores dentro de las escuelas. ¿Cuál es la página web de One to Think, para que quede claro a los que nos están escuchando? one2think.com. Perfecto. Pues bien, gracias. Y tenemos muchos materiales también. Perfecto. Que pueden adquirir para que puedan utilizar los profesores en las aulas también. Bueno, el timbre está sonando porque cuando Daniel, nuestro técnico, me cambia la sintonía, significa acaba, ¿vale? Entonces nos tiene bien enseñado. Por eso, gracias, Viridiana, por tu participación en Otra Educación es Posible. Tu aportación a nuestro programa yo creo que ha sido bastante interesante, porque a veces hablamos poco de pensamiento y es importante que nuestros alumnos sean muy buenos pensadores. Quizás, claro que sí. Quizás se nos haya olvidado que enseñar a pensar es el verdadero objetivo de la educación. Esta idea no es mía, sino del gran pedagogo John Dewey. Quizás con esta idea todos podamos estar de acuerdo, pero, queridos profesores, ¿realmente estamos enseñando a pensar en nuestras clases? Muchos nos quejamos que nuestros alumnos no son capaces de ir más allá. Quizá ha llegado el momento de tomar cartas también en este tema. La educación de este siglo necesita que nuestros alumnos desarrollen habilidades para ser críticos ante muchísima información a la que tienen acceso. El ciudadano de hoy que debemos formar en nuestras escuelas debe participar en su entorno de manera crítica, creativa, con empatía y colaboración con los demás. Así nos lo ha expresado hoy Viridiana, de la que le estamos muy agradecidos. El verdadero proceso de aprendizaje debe estar también enfocado en lograr que los estudiantes tengan que transitar por un camino en el que el análisis, la crítica, la investigación y el cuestionamiento sean la guía que finalmente los conduzcan al descubrimiento y la producción
de su propio aprendizaje. Entonces no será un aprendizaje superficial, sino un aprendizaje que pueda utilizar en contextos auténticos. Fuera de las aulas podrán producir un cambio cualitativo también en sus vidas y sobre todo en su futuro. Viridiana, a la que hemos escuchado hoy, no es una teórica en el mundo académico. Ella pisa las aulas y una investigación y trabajo. Por eso sabe de lo que nos habla. Ella hoy nos ha insistido en todo este tema de destreza, rutina de pensamiento e incluso nos ha dado pistas de cómo poder también acceder a ello. Por lo tanto, te invitamos a invitar al pensamiento en tus programaciones y en tus clases. Muchas gracias, Viridiana. Tu presencia hoy en nuestro espacio creo que va a ser de muchísima ayuda para muchos docentes. Os invitamos a visitar la página web one2think.com. Ahí podréis encontrar también muchísima información. Os agradecemos una semana más vuestra compañía en Otra Educación es Posible. Pueden escucharnos también, como sabéis, todos los martes de 7 a 7 y media en Radio Puerto, emisora municipal, a través de la 107.8 FM o de su página web, radiopuerto.fm. También puedes encontrarnos en Spotify o en la página web de la Delegación de la Diócesis de Asidonia Jerez. O en la página web también donboscoeduca.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana, donde entraremos también en un tema muy interesante: el Pacto Global por la Educación. Hasta la próxima semana.